Todos con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. El número de fallecidos ha ido creciendo durante la mañana. A esta hora son ya 39 muertos y cerca de 200 heridos, algunos muy graves, hospitalizados en la UCI. Se teme que haya más bajo los vagones. Se vino todo abajo, el techo del tren se cayó. Desillando, gente llorando, pidiendo médicos. Yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Buenas tardes. La estación de Atocha está siendo un hervidero esta mañana. Uno de los trenes siniestrados salió de la terminal madrileña y el otro tenía allí el punto de llegada. ¿Qué ambiente se respira en estos momentos? Diego Cano. Un ambiente sin duda más ajetreado, Antonio, más caótico, con más incertidumbre de lo normal, el que se vive todavía en esta estación de Atocha. Tras el descarrilamiento de la tarde de ayer, llegaban aquí afectados directos. A primera hora lo hacían en un autobús, eran atendidos a su llegada por efectivos del Suma 112, un accidente que ha acarreado además cientos de cancelaciones. Son 200 los trenes afectados por esa suspensión del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Este accidente ferroviario ha obligado a anular la comparecencia del presidente de la Junta prevista para anunciar la convocatoria electoral. El 15 de marzo habrá elecciones en Castilla y León. Hoy Fernández Mañueco ha firmado el decreto en el que hace oficial la cita con las urnas. Lidia Bartolomé. Sí, Antonio, como decías, hoy Alfonso Fernández Mañueco ha firmado ese decreto con la convocatoria electoral y con la disolución de las Cortes. Se cumple así con lo que había dicho siempre, que iba a agotar la legislatura, y esa fecha límite era el 15 de marzo, día que tenemos cita con las urnas. En cuanto al tiempo, y después de las nevadas del fin de semana, nos espera una tarde con cielos nubosos y con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas parece que van a subir un poco, Sergio. Cielos parcialmente cubiertos para esta tarde. Podemos tener algunas precipitaciones, pero muy débiles, sobre todo solo en zonas de montaña del norte, y ambiente un poquito más suave, por lo general en la mayor parte de capitales, rondando los 10 grados, salvo zonas como Ávila y Segovia, donde será un día realmente frío otra vez. Los regantes del páramo bajo de León y Zamora se han encerrado en la sede de la CHD. Les prometieron agua gratis de Riaño a cambio de que renunciaran a un nuevo pantano. Y ahora se la están cobrando un 200% más cara. Muchos de ellos no pueden sobrevivir. Son imágenes de la zona cero en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Así se ve desde el aire el estado en el que han quedado los trenes tras el accidente ferroviario. Jornada negra y muy triste, pendientes a esta hora del recuento de las víctimas mortales y de los heridos. De momento 39 fallecidos, pero los equipos de emergencia temen que haya más bajo los vagones. Diego. 39 fallecidos, efectivamente, más de 150 heridos. Esas son las cifras que conocemos actualmente, pero advierten los servicios de emergencia, también advertía Óscar Puente a media mañana, que son cifras provisionales y que lo más seguro es que vayan a más. Desde Renfe aseguran que solo pasaron 20 segundos desde que descarriló el tren de Irio hasta que se produjo el impacto con el tren Albia, y fue esa rapidez en los hechos lo que impidió que se activase ningún aviso, ningún protocolo de emergencia para prevenir esa situación. Aún se desconocen las causas que intentará determinar una comisión de investigación, y también el ministro Óscar Puente aseguraba que se trata de un siniestro muy extraño, pues se ha producido en una recta y en un tramo de vías que había sido renovado recientemente. Adamuz, Córdoba, 8 menos cuarto de la tarde. Un tren de Irio descarrila y sus últimos vagones invaden la vía contigua, con la mala suerte de que por ella pasaba un Albia a 200 kilómetros por hora. Era una recta. Es una cosa realmente extraña. Los primeros vagones del Albia salen despedidos y caen por un terraplén de 4 metros. Un amasijo de hierro. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor... En medio de la tragedia, gestos como el de este trabajador transmitiendo serenidad. Permanecer todos siempre juntos. Pero entre los cientos de viajeros comienza el desconcierto y el miedo. Gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Se ve a gente saliendo como puede por las ventanillas y camillas trasladando heridos. Las familias, lógicamente, pues están viviendo unos momentos de angustia. Tras una intensa noche de rescate, las primeras luces del día revelan la magnitud de esta tragedia ferroviaria y la brutalidad del accidente.
sin tiempo para asimilarlo. Creo que todavía no somos conscientes del accidente que hemos sufrido. Bianca contaba lo que acababa de vivir. Ella viajaba en el Albia siniestrado y de repente, tras unos fuertes frenazos... Se vino todo abajo, el techo del tren se cayó, la mesa que teníamos delante se arrancó. El impacto fue brutal. Nuestro tren estaba totalmente a oscuras, estaba desplazado unos 15 minutos andando del otro tren, del Lirio. En ese otro tren, en el Lirio, se encontraba Melanie. Yo he sentido que empezó a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Sus palabras sobrecogen. Yo llamando a mi familia como podía, la gente gritando, todo el mundo muy mal. Tras el impacto, desde el interior de los trenes... Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando. Quienes podían intentaban contactar con los suyos. Que aquello era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir. Una de las heridas más graves es la prima de Sara. Estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas. La esperanza hasta el final se mantiene. Estas primeras horas son cruciales también para una investigación que ya está en marcha por efectivos de la Guardia Civil y por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El propio ministro Óscar Puente afirma que será una labor complicada y que las pesquisas podrían alargarse al menos un mes. Todas las miradas están puestas en una investigación que se prevé muy compleja y que se dilate en el tiempo. Mínimo un mes, no sé cuánto tiempo tardarán. No se entiende qué ha podido ocurrir en unas circunstancias de aparente normalidad circulatoria en un tramo renovado el pasado mes de mayo con 700 millones de inversión. Por eso el sindicato ferroviario ha solicitado una auditoría urgente de la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba. Los maquinistas, como vemos en este comunicado del mes de agosto, ya habían denunciado baches, garrotes y descompensación de la catenaria y sugerían reducir la velocidad máxima a 250 km por hora. Problemas que han podido tener que ver con el descarrilamiento del tren Irio, un tren nuevo con tan solo 4 años de antigüedad y revisado hace 4 días, según apuntaba la propia compañía tras el accidente. Las pesquisas corren a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF. Una comisión creada por ley, completamente independiente. Y la Guardia Civil, que ya trabaja sobre el terreno. Está siendo difícil la excarcelación de los atrapados y la identificación de los desaparecidos. Por ello, la Guardia Civil ya ha abierto oficinas de recogida de muestras de ADN para los familiares de primer grado. En las comandancias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Málaga y en la zona de Madrid. Es fundamental, ya que muchas de las víctimas han perdido sus pertenencias y documentación en el entorno de las vías. El abatimiento por esa tragedia recorre hoy todo el país y sus instituciones. Es el caso de la Junta de Castilla y León. En sus redes sociales, Alfonso Fernández Mañueco ha expresado que se encuentra consternado por lo ocurrido y ha trasladado el pésame y el cariño a los afectados. Además, pone la Administración autonómica a su disposición para ayudar en lo que sea necesario. La muerte nunca se espera donde nos está aguardando. Por todos ellos, hagamos este minuto de silencio y muchas gracias por vuestra presencia. Y estas eran las palabras de Fernández Mañueco al comienzo del minuto de silencio que se ha realizado en la sede de la Presidencia y con el que se ha recordado a las víctimas de este accidente. También en la sede de las Cortes se ha guardado un minuto de silencio y en la de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, donde las banderas están a media asta por el luto oficial decretado durante 3 días. Los reyes prevén desplazarse mañana a la zona de la catástrofe. Lo ha dicho Felipe VI desde Atenas, donde asisten al funeral de la hermana de Doña Sofía. Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los 2 trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas. Pues vamos a volver a la estación de Atocha. Muchos de los viajeros que tenían billetes hoy para viajar a Andalucía se han quedado atrapados, han tenido que buscar alternativas. Ha sido una mañana de nervios y de incertidumbre, Diego.
Sí, un ambiente caótico con mucha incertidumbre, efectivamente el que se vive todavía en el interior de esta estación de Atocha, y es que a raíz del trágico accidente del día de ayer hay cientos de viajeros que han quedado atrapados, que han visto sus trayectos cancelados. Son unos 200 los trenes afectados por esa cancelación del tráfico ferroviario. Los alquileres de coche, una de las alternativas más populares, están totalmente desbordados, y es que ha habido también un aumento de precio a raíz de ese aumento de la demanda. La circulación ferroviaria con Andalucía continúa suspendida y está previsto, según Renfe, que siga así durante los próximos 3 o 4 días, aunque aún no hay fechas concretas. Deben continuar los trabajos sobre la zona para evaluar los daños correctamente. La tragedia de la tarde de ayer ha dejado también efectos en la estación de Atocha. A primera hora llegaban varios autobuses con afectados directos por el descarrilamiento, que eran atendidos a su llegada por efectivos del Suma 112. Eran casi todo familiares, nos hemos atendido unos 9 o 10, uno que llegó más tarde, familiares que estaban pues en estado de ansiedad, con angustia y con incertidumbre. Incertidumbre que en otra medida se ha trasladado a decenas de viajeros que han visto sus viajes alterados. Nos pararon en Puerto Llano, en principio estuvimos un buen rato parados y allí nos comentaron que había, la primera noticia es que había un problema en la vía y que no podíamos ir en nuestra dirección. Tras hacer noche en Madrid, toca buscar opciones para volver a casa. Los alquileres de coche están desbordados. Yo anoche, porque viajo con 2 menores, pues cogí y tuve que coger una habitación de hotel y alquilé un coche. Pero por lo visto anoche se hicieron más de 200 reservas de coche y esta mañana, cuando he ido a coger un coche de alquiler, no había. Y hay incertidumbre con las alternativas. Otra alternativa es que había un tren de cercanías que va por otra vía que no es por las vías de AVE, de alta velocidad, pero que saldría mañana a las 11 menos 5 de la mañana. Ese sí sería gratuito. Pero claro, las personas que tienen que trabajar, ¿cómo hacen? Pierden el trabajo, pierden el dinero. Los equipos de emergencia trabajan a destajo sobre la zona, pero Adif advierte de que aún no es posible saber cuándo se restablecerá la normalidad en la circulación ferroviaria. Vamos a conocer también en directo cómo están las cosas en las estaciones de tren de Castilla y León, las que más tráfico soportan de alta velocidad. Comenzamos el recorrido en Valladolid, Campo Grande. Reyes Cabero, cuéntanos. Sí, aquí en esta estación a esta hora de la tarde la normalidad es absoluta y así ha sido a lo largo de toda la mañana. La circulación entre los trenes de entre Madrid y el norte peninsular no se ha visto afectada. Todos los trenes que han llegado con destino a Madrid y todos los que han salido desde Madrid Chamartín para llegar hasta Valladolid lo han hecho con total normalidad. Tan solo han sufrido algún retraso, los habituales o en cualquier caso no achacables a esa suspensión del tráfico ferroviario en Andalucía. Y en general los pasajeros tampoco se han visto afectados. En su mayoría viajan con destino Madrid o Levante. Debe ser todo en Atocha, pero en Chamartín no hay nada. Sí, en Chamartín no hay nada. Se viaja como se puede porque están comprados los billetes ya desde hace más tiempo, entonces pues con la sorpresa y con la cosa, pero hay que viajar, así que no hay que tener miedo. Es una desgracia. Esperemos que tarde mucho en volver a suceder algo parecido. Vamos a Madrid y luego al aeropuerto, entonces bueno, confianza en ambos medios de transporte. Es un hecho bastante desagradable, pero bueno, no puedes tener miedo. Otro de los puntos neurálgicos en la comunidad en cuanto al paso de Aves y Albias es la estación de Segovia-Guiomar. ¿Qué situación tenemos allí? Sergio Perela. Aquí en Segovia-Guiomar todo el mundo ha intentado mantener la normalidad, pero es cierto que aquí los retrasos sí se han hecho notar, especialmente en todos los trenes que venían desde Madrid y que tenían que hacer parada en Segovia para continuar hacia el norte. De todos modos, aquí los viajeros que han venido durante la mañana han tratado de dar esa apariencia de normalidad. En sus rostros, por supuesto, figuraba el dolor por las víctimas, figuraba la paciencia que decían que tenían que tener y que asumían perfectamente, pero también había un punto de temor. Después de un accidente como el que todos hemos visto, todo el mundo que tiene que viajar en tren esta mañana se ha visto en cierta medida mediatizado. Muchos nervios. Un poco asustado. Da tristeza lo que ha pasado. Mi sobrina precisamente iba a coger ese tren ayer y por circunstancias de trabajo lo perdió. Es que haya retrasos, hay que comprender que lo que ha pasado. Tener calma, tranquilidad. Demasiado están haciendo para que la gente podamos coger los trenes con todo lo que ha pasado. En situaciones como esta es fundamental el trabajo de los especialistas sanitarios, también el de los psicólogos para atender a las víctimas y a sus familiares. En Castilla y León hemos hablado con profesionales del 112 que han tenido que atender emergencias de este tipo. Natalia Fernández.
Las primeras horas son cruciales para salvar vidas y para mover el equipo humano que se necesita para un incidente de estas características. Ha sido una noche muy larga, pero ¿cómo actúan los servicios de emergencias? ¿Cuál es el protocolo ante un incidente así? Activaríamos el plan CAL, el plan que es el que engloba todo tipo de emergencias. Una vez reunido el CECOPI, empiezan a tomarse las decisiones, se determinan los grupos de acción. ¿Cómo se organizan los servicios de emergencia? Activados y coordinados desde aquí, pero en el puesto de mando que se destina a la zona, se organizan in situ por zonas para ir revisando zona a zona si hay víctimas, si hay supervivientes e ir derivándolos. En este caso se han habilitado los números de contacto de Renfe Aéreo. ¿Cómo actúa el 112? Habilitaríamos un teléfono para que no nos colapsase el resto de la sala y facilitaríamos esos teléfonos de contacto de esas empresas. Las primeras horas son claves. ¿Cómo se interviene psicológicamente? Paralelamente, también activaríamos nuestro grupo de intervención psicológica en fase de emergencias, desplegado en zona desde el primer minuto, y también estarían desplegados en la zona que ha de establecerse también desde el grupo de apoyo logístico. ¿Cómo son las horas que nos quedan por delante? O dar paso a un equipo forense, obviamente, para proceder a la identificación de los cuerpos y a partir de ahí ponerse en contacto con las familiares o los familiares de esas personas que han fallecido, ¿no? Manda la última hora y en estos momentos el presidente del Gobierno está en Adamuz. Junto a varios ministros, entre ellos el de Transportes, ha visitado el lugar del accidente. Acaba de hacer una comparecencia en la que ha expresado sus condolencias, ha hablado del dolor de toda España y ha agradecido la labor de los profesionales y de los voluntarios. También ha prometido que se dará a conocer toda la verdad. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad. España ha sido escenario de algunas de las tragedias ferroviarias más graves de Europa. Varios accidentes de tren recientes permanecen aún en nuestra memoria. Uno de los casos más recordados es el de Angrois. El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, cuando circulaba por encima de la velocidad permitida en ese punto. El accidente se saldó con 80 fallecidos y más de 140 heridos. Si ponemos el foco en Castilla y León, otro de los accidentes ferroviarios más importantes de inicios de siglo ocurría en el año 2006 en la localidad palentina de Villada. Manu Lobejón. Han pasado casi 20 años, pero una jornada como hoy, desde el pueblo palentino de Villada, recuerda muy vívidamente lo ocurrido el 21 de agosto de 2006, cuando un tren descarrilaba en esta estación, provocando la muerte de 7 personas y decenas de heridos. Uno de los accidentes más trágicos de la historia ferroviaria de España en este siglo. Eran casi las 4 de la tarde. Los vecinos de la zona de la estación terminaban de comer. Los trabajadores de Facundo estaban preparándose para el cambio de turno. Todos oyeron el ruido. Un estruendo y salimos todos corriendo. Había mucho polvo y bueno, había una valla, tiramos la valla, pasamos para allá y bueno. Todo el municipio, la fábrica de Facundo y todas las personas de aquí se volcaron y ayudaron de primer golpe, ¿no? Imposible no acordarse un día como hoy de lo vivido. Atenciones a pie de vía a los 426 pasajeros, muchos de ellos peregrinos procedentes de Santiago de Compostela. Las instalaciones de la productora de frutos secos como improvisado hospital de campaña, recibiendo heridos de 6 vagones, muchos de ellos convertidos en un amasijo de hierro. Y ayer, viéndolo en televisión, me vinieron otra vez todos los recuerdos y la verdad que pasé un mal momento viéndolo. Villada se volcó en ayudar. Cada uno sacó su lado bueno, aportó lo que pudo y bueno, yo orgulloso de mi municipio. Pasados los años, el juicio posterior determinó que el tren descarriló por exceso de velocidad. El maquinista fue condenado a 2 años de prisión por 7 delitos de homicidio por imprudencia grave. El convoy superaba los 30 km por hora al pasar por las agujas de la entrada. Provocó el descarrilamiento de todos los vagones que impactaron con un paso elevado, causando 7 muertos y casi un centenar de heridos.
Este que ven es el decreto firmado hoy por el presidente de la Junta con el que se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones autonómicas. Y en ese decreto aparecen todos los detalles de la convocatoria electoral que, como se esperaba, será el próximo día 15 de marzo. Lidia. Sí, se cumple así con lo que Alfonso Fernández Mañueco había dicho siempre, que iba a agotar la legislatura. A partir de ahora se abre un calendario con varias fechas marcadas en rojo. La primera mañana, día que se publica en el Bocil ese decreto con la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes. Ya será en febrero cuando los partidos políticos registren y publiquen sus candidaturas, pero todavía no podrán pedir el voto. Lo podrán hacer cuando comience la campaña electoral, que comienza el 27 de febrero hasta el 13 de marzo. El 14, sábado, es la jornada de reflexión, y el 15 esa cita con las urnas. En ese decreto también hemos conocido otra fecha clave, el día que se convoca, que se constituye el Pleno de las Cortes, que será el 14 de abril. Esa es la agenda, de la que saldrá un hemiciclo más numeroso que en las elecciones de 2022. Tendrá 82 procuradores, uno más porque la provincia de Segovia aumenta su representación parlamentaria debido al crecimiento de su población. Con este incremento crece también el umbral de la mayoría absoluta, que pasa de 41 a 42 escaños. Es la noticia política del día. Hemos querido conocer cómo la están tratando desde la redacción de algunos de los principales medios escritos de la comunidad. Lo analizamos con sus directores, que nos avanzan por dónde van a enfocar los próximos titulares. De estas rotativas saldrán los titulares tras la convocatoria electoral. Castilla y León opta por la normalidad, se cumple el mandato. Castilla y León decidirá su gobierno el próximo 15 de marzo. 54 días para ver qué es lo que decide la sociedad castellano y leonesa. Hasta el 15 de marzo auguran semanas complicadas. La descalificación y la ausencia de propuestas es la tónica general. Se pondrá el foco no con la misma intensidad que hubo en el 2022. Ahora tenemos unas elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero. A partir de ahí se prevé que todas las tintas se cargarán sobre nuestra comunidad. El ir solos consolida de alguna manera la creación de una agenda política propia y autónoma. La cita con las urnas será clave para la sociedad castellano y leonesa. Medirá el nivel de enfado con el gobierno central. La gente debería votar más con la razón que con la rabia. Pedir que haya cierta cordura y que el gobierno sea suficientemente estable como para que las inversiones lleguen a la provincia de León. Son algunas referencias que seguramente ustedes podrán encontrar estos días en las principales cabeceras. Con la convocatoria electoral, la política deja atrás su ritmo ordinario, aunque la Administración sigue trabajando. Lo hace con algunas restricciones, eso sí. Lidia, volvemos contigo. Sí, porque aunque se hayan convocado ya las elecciones, la Junta sigue funcionando. Eso sí, lo hace con algunas limitaciones en su actividad, tal y como recogen las leyes electorales. Por ejemplo, no pueden acudir a actos inaugurales o hacer anuncios. Eso sí, el Gobierno autonómico no entra en funciones hasta un día después de las elecciones, es decir, el 16 de marzo. En periodo electoral el gobierno autonómico sigue funcionando, pero no igual, porque no puede comprometer la gestión del siguiente ejecutivo política o económicamente. Pueden seguir llevando a cabo el día a día de la Junta de Castilla y León. Lo que no puede hacer es firmar nuevos acuerdos de gestión, implementar nuevas políticas públicas o realizar cualquier tipo de acción que pueda ser considerada como electoralista. La ley prohíbe los actos inaugurales y obliga a que la comunicación institucional sea neutral. No se pueden usar medios de una institución para promocionar a un partido o un candidato. Además, los miembros del Ejecutivo no pueden usar sus redes sociales personales con fines propagandísticos. Los procuradores en Cortes, como no tienen un cargo público en el momento en que se disuelven las Cortes, ellos dejan de ser procuradores, sí que pueden utilizar sus redes sociales personales para hacer campaña, pero los miembros del Ejecutivo no pueden. La Junta Electoral los vigila y en caso de incumplimiento puede imponer rectificaciones, sanciones o incluso la inhabilitación de un candidato.
candidato. Hay una sanción económica que suele ir de entre los 500 euros hasta los 20.000. Si son cuentas personales, tiene que pagarla el diputado o el candidato correspondiente, tiene que pagarla de su bolsillo, no lo puede pagar el partido político. Si la infracción se comete con medios del partido, la formación paga la multa. Y si son de una institución, le corresponde a esa administración sufragarla. El problema es que además de estafarte dinero, jueguen con tu salud. Y cualquier cosa que tú introduces a tu cuerpo, sea un medicamento, sea un producto alimenticio, al final lo que afecta es a tu salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los medicamentos que se venden de manera ilegal por Internet son falsos, no cumplen su función y eso no solo supone un engaño económico, sino también un riesgo para la salud. Son fármacos que se venden sin receta aunque la necesiten. Estos son medicamentos que necesitan receta, pero que se venden en Internet de modo ilegal, sin prescripción médica. No sabes realmente lo que te están vendiendo ni quién te lo vende. Empezamos a hablar de estafas, empezamos a hablar de falsificaciones. Suelen ser fármacos para tratar el dolor, para mejorar los resultados en el deporte, antibióticos o sedantes. Siempre se han buscado tratamientos hormonales, famosos Ozempic, etcétera, para perder peso. Los únicos medicamentos que se pueden vender online son los que no necesitan receta, los que están destinados a tratar dolores menores. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene un listado cerrado de aquellas farmacias acreditadas para poder vender online algún medicamento. Las farmacias online tienen que cumplir ciertos requisitos, como disponer de enlace directo a la Agencia Española del Medicamento o la autorización de la comunidad autónoma, entre otros. Sabes que esas farmacias son reales, tienen un farmacéutico responsable y te da mucha más garantía que un ente en el cual pues no sabes ni si hay alguien detrás. En Castilla y León hay 48 farmacias con autorización para vender online medicamentos que no necesitan receta. El sindicato UGT ha anunciado que va a interponer una demanda contra la Consejería de Sanidad para exigir la reclasificación profesional. Desde la Junta manifiestan que no se han opuesto a las negociaciones y recuerdan que el acuerdo marco está firmado con el Gobierno. Jamás nos hemos opuesto a negociar ninguna medida que pueda favorecer a los trabajadores y mucho menos la reclasificación profesional. Pero todo ello debe hacerse conforme a la normativa vigente y en este momento no tenemos una norma de amparo que nos permita hacer esta reclasificación. El sindicato UGT conoce perfectamente dónde está el problema, la Administración del Estado es la responsable y quizá la demanda debería dirigirse a la ministra. Les hablamos ahora de la compraventa de viviendas, que ha aumentado en noviembre en Castilla y León un 12%, por encima de la media nacional, que fue del 7%. Se vendieron algo más de 3.100 inmuebles, la mayoría fueron de segunda mano. Castilla y León fue la sexta comunidad donde más creció el mercado, con fuertes subidas en Segovia y en Ávila, y con descensos en Soria, en Burgos y en Zamora. 29 agricultores de la comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y de Zamora están encerrados ahora mismo en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid. El motivo, que la CHL le deriva los gastos de la estación elevadora de Villalobar y su factura de riego ha aumentado casi un 200%. Esta tarde está previsto que se reúnan con la presidenta de la propia Confederación. Un escrito de 1995 firmado por el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero eximía a los regantes del Páramo Bajo de los costes de consumo energético y gastos de la estación de Villalobar. ¿Qué pasa aunque no lo quieran reconocer? Que todos los años estos tenían unos costes aproximadamente de 2 millones, 2 millones 100 a la Confederación. Y en el año 22 se pasa a 14 millones. Unos costes que ahora la CHD traslada a los regantes. Sí, aplicar la normativa supone que el Páramo Bajo asume los costes de una estación elevadora. Que nos diga la jurídica, que nos lo diga María Santísima, como si lo dice el Papa. A nosotros nos metieron ese escrito, hemos regado, que no nos hagan comparaciones y no vamos a ceder ni un momento. Si no nos ponen ese escrito, no habíamos hecho la comunidad de regantes. Para llegar a un acuerdo, 29 regantes se han encerrado en la sede y hasta Valladolid se han desplazado un total de 400. Vendremos hoy, mañana y hasta que nos maten. Hoy estamos de buenas, mañana volveremos de buenas, pero dentro de 2 días venimos con la maquinaria para aquí y las cosas van a cambiar, porque una cosa que se firma se cumple.
tensión entre partes. No hemos dejado de trabajar en ello. No hemos dejado de trabajar en ello. Poco o nada. Y una exención que está en el aire. Si se encuentra un instrumento jurídico que lo permita, sí, o una solución que lo permita, que cumpla estrictamente la normativa. La situación actual podría provocar que unos 800 jóvenes abandonasen sus explotaciones. El capítulo Gregorio Luri, Defensa de la Memoria frente a la Educación por Competencias del programa Espacio Abierto, ha recibido esta mañana el premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Mejor Trabajo Periodístico en materia educativa. Marisa Vázquez, directora de informativos de esta casa y directora y presentadora del formato, ha recogido el galardón que reconoce a proyectos e instituciones que suman a la ética, la educación y el bien común. Es un gran honor poder formar parte de la prestigiosa nómina de galardonados de los premios CEU Ángel Herrera, gracias a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y a su presidente Alfonso, por mantener vivos estos galardones que nos animan a seguir trabajando para cumplir con nuestra función como televisión autonómica, que no es otra que informar y contribuir a la mejora de la sociedad y a generar ese espíritu crítico. Hoy se cumplen 20 años de la todavía polémica primera salida de fondos del Archivo de la Guerra Civil hacia Cataluña de Salamanca. El gobierno de Zapatero realizaba el primer traslado de 500 cajas que tuvieron que ser transportadas en carretillas, en una imagen que ha quedado para la historia. La ley aprobada el año anterior con el objetivo de restituir a Cataluña los fondos que le fueron incautados durante la guerra por tropas franquistas se llevaba a cabo con esta imagen. Operarios sin identificar depositaban en furgonetas no rotuladas las primeras 500 cajas de documentación ante un impresionante despliegue de seguridad. Pues son unos furgones, quizá en un par de furgones para que quepa todo. Con absoluta normalidad. Ya está. Nocturnidad y alevosía. ¿Pero qué más quieres que os diga? Si dan ganas de llorar. O sea, lo que no entendemos es que salgan cosas por una puerta trasera. Antes y después de este momento, batalla judicial e indignación del ayuntamiento que insistía en que estos fondos eran una moneda de cambio para el apoyo del nacionalismo catalán. Entonces CIU a Zapatero. La ministra de Cultura de España se acaba de cargar los grandes museos nacionales. Desde entonces ha habido 10 salidas de fondos hasta sumar 1 millón de documentos. Se construyó el Centro de la Memoria, pero siguen, 20 años después, sin darse pasos para construir en Tejares el gran depósito documental necesario para el archivo de referencia de la Guerra Civil. Y nos vamos con las imágenes del día, con las del accidente de Adamuz. En otra jornada muy complicada para todos. El presidente del Gobierno acaba de decretar 3 días de luto oficial.